Somos BM Online. Conectate con nosotros. Él es consultor político, experto también en estrategia de campañas electorales, comunicación política y análisis político electoral. Licenciado en publicidad también es David Rico. ¿Cómo te va, David Rico? ¿Cómo estás? Tanto tiempo, un gusto escucharte y un gusto verte desde Quito, Ecuador. ¿Cómo estás? Igualmente, querido Bruno. Un abrazo, tiempo sin pasar por tu programa. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, muy bien. Vos sos ecuatoriano por un lado, pero sos venezolano. ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Cómo está la situación? Dice que Estados Unidos está enviando refuerzos, o sea, refuerza su presencia militar naval cerca de Venezuela con más navíos Estados Unidos, mientras que Venezuela anuncia su propio despliegue de buques en el Caribe en medio de la pugna con Donald Trump. Y Venezuela también pide apoyo a Naciones Unidas en medio de la creciente tensión con Estados Unidos tras el despliegue naval de este país allá en el Caribe. ¿Qué actualidad informativa respecto a todo esto y seguramente otras aristas más nos tenés para nosotros, querido David Rico? Adelante. Bueno, básicamente hemos visto una escalada en Estados Unidos en cuanto a el posicionamiento en el Mar Caribe, es decir, incluso ayer escuchaba un análisis que quiero traer acá porque me pareció interesante el enfoque que le habían dado estos analistas, y es que ellos decían que de alguna manera el cambio de nombre del Mar del Mar de México a Mar de América, que está justo más arriba entre la península de Yucatán y todo el sur de Estados Unidos, de alguna manera era parte de esta estrategia de considerar a toda esta zona, incluyendo el Caribe, como una suerte de backyard, ¿no? De patio trasero de los Estados Unidos. En los Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto me pareció interesante desde un punto de vista geopolítico, ¿no? Es decir, es considerar realmente que, y en palabras de la misma vocera del gobierno y el mismo Donald Trump, pues, es simplemente resguardar la integridad de Estados Unidos, la seguridad de Estados Unidos y por consiguiente la salud, en el caso del tema del narcotráfico, de los norteamericanos. Ahora bien, en este entendido, utilizando esta idea que me pareció bastante interesante, podemos entender que Estados Unidos va en serio en cuanto a la defensa de su espacio, en cuanto a la defensa de sus connacionales. Hay algo que se ha dicho muchísimo, ¿no? Y es que va a haber una invasión, que Estados Unidos va a recuperar la libertad de Venezuela. Estados Unidos no está velando por eso. Estados Unidos está velando por su propia integridad, por su propia seguridad. Y por eso ha catalogado a Nicolás Maduro como un narcoterrorista. Y ese apellido de terrorista, porque el nombre de narcotráfico más el apellido terrorista lo coloca al nivel de Osama Bin Laden al principio de este siglo, ¿no? Sí. Es decir, Estados Unidos al principio de este siglo, por culpa del ataque a las Torres Gemelas, calificó el terrorismo como su primer enemigo. Y el mayor exponente del terrorismo era Osama Bin Laden. Ahora, al calificar a Maduro como narcoterrorista, lo coloca en el mismo nivel. Y el enfrentamiento hoy de Estados Unidos, su primer enemigo hoy es el terrorismo, disfrazado o, digamos, con el nombre de narcotráfico. Quien enarbola esa bandera a día de hoy es Nicolás Maduro. Por consiguiente, hoy tenemos que la lucha de principios de siglo
la tenemos a día de hoy encarnada y dirigida por Nicolás Maduro. Entonces, la situación es compleja, es difícil. Hay algo que también quiero dejar muy claro, porque hemos visto todo tipo de análisis con respecto al tema venezolano. Hemos visto cómo en redes sociales se habla ligeramente de una invasión. Hemos visto cómo incluso en medios de comunicación tradicionales ha habido gente que está especulando en función del movimiento militar que va a haber una invasión. Lo que quiero dejar en claro es que nadie sabe lo que va a ocurrir. No se sabe. Uno hace análisis en función de declaraciones, de movimientos, de incluso comunicados de otros países. Uno va infiriendo qué va ocurriendo. Pero lo que sí es cierto es que lo menos probable a día de hoy es que haya una invasión en Venezuela. Bueno, pero esto se repite porque en esa puja electoral última para tratar de, digamos, de vuelta a competir, valga la redundancia, con el señor este que quería llegar a el Palacio de Miraflores, ¿cómo que se llama? Edmundo González. Bueno, y esto es la misma cosa, se repite de igual forma, tengo entendido. Yo quiero saber quién le va a poner el cascabel al gato a este señor Maduro, porque no puede ser que siga haciendo de la suya como si fuese el dios del mundo, ¿verdad? Yo creo que él tiene que ya dar la vuelta a la página y él mismo, si tiene dos dedos de frente, darse cuenta que está estropeando la situación del mundo en líneas genéricas, no solamente de Venezuela, y que se corra a un costado y pacíficamente y nada, y que venga el que tenga que venir, ¿verdad? A favor de los venezolanos, por supuesto, por mi parte. Y Donald Trump está tratando también de ayudar a que esto se cristalice de alguna manera, pero tampoco tiene seguramente la potestad de invadir o avanzar territorialmente sobre Venezuela, porque no pasa por ahí la cosa, pero está tratando de forzar para que esa fruta envenenada y más que madura del árbol caiga, ¿verdad? En 1989 los Estados Unidos ejecutaron una invasión allá en Panamá y las fuerzas militares panameñas fueron totalmente desmanteladas y Manuel Antonio Noriega, famosísimo militar, también se rindió 2 semanas después y fue arrestado, acusado de dictador. Así también Estados Unidos apoyó en algún momento el golpe acá en Paraguay contra el gobierno de Stroessner. En fin, son situaciones que se vienen repitiendo. Ahí está Noruega, por ejemplo, que era el mandamás, el dios allá, Noriega, el dios en Panamá, y después cayó estrepitosamente. Y al parecer Maduro todavía no está encontrando, no sé, el árbol en el que lo van a ahorcar. Pero antes que eso suceda, vuelvo a insistir, yo, que tengo 2 dedos de frente como todos ustedes, pensaría en retirarme, ¿verdad? En decir, bueno, basta, hasta aquí voy, y salir pacíficamente. Yo creo que hasta va a recibir el aplauso del pueblo de Venezuela. No sé, es un palpitar, una sugerencia mía, pensando en voz alta, querido David Rico, que es el consultor político con el que estamos charlando en directo desde Quito, Ecuador. Él es venezolano, ecuatoriano, español y experto en estrategia de campañas electorales, licenciado en publicidad y comunicación política y analista político electoral. Te escuchamos una vez más, querido David Rico. Adelante. Bueno, mira, ahí hay 2 respuestas a esa pregunta, a ese análisis que dabas. Lo primero es que Maduro no puede renunciar, no se puede ir, porque está totalmente encarcelado. Él es preso de su situación, es decir, el haber hecho negocios con el narcotráfico
le ha colocado en una postura, en una tesitura muy compleja, en donde los diferentes hilos del poder de la banda delincuencial del Cártel de los Soles le obliga a mantenerse en el poder, a ser presidente de Venezuela. Él está incapacitado para renunciar, porque realmente, a pesar de ser presidente, es de los que menos manda en Venezuela. Bien, ¿sí? ¿Y quién manda entonces? ¿El Cártel de los Soles es el que manda? ¿Quién manda? Bueno, él forma parte del Cártel de los Soles. Sí, no, pero ¿quién manda entonces en Venezuela? El segundo, ¿cómo se llama este señor? El segundo, ¿cómo que se llama? Diosdado Cabello es uno de ellos. Pero hay varias facciones. Hay varias facciones. Está Diosdado Cabello, está Padrino López, quien es el general del ejército más importante y quien lleva el Ministerio de Interior. Está, como te decía, está Diosdado Cabello, está Padrino López, están los hermanos Rodríguez, que es el presidente de la Asamblea Nacional y fue canciller por mucho tiempo. Entonces, esas tres facciones, más los grupos que los apoyan, como las FARC, el ELN de Colombia, pues ha hecho que sea difícil para Maduro de renunciar. No le van a dejar renunciar. No. Él va a morir, si tiene que morir, en el poder, ¿no? Él no va a dejar el poder de ninguna forma, a no ser que haya un consenso, y la única forma de que deje el poder es que le entregue el poder a otro que puedan controlar de alguna manera estos grupos, estas facciones, y que tenga una visión un poquito más de apertura hacia la oposición y un poquito más de apertura hacia la disidencia. Entonces, y esto se puede lograr en la medida en que haya más presión internacional y más presión por parte de Estados Unidos, y que existe una ruptura, y eso me lleva a los escenarios. Entonces, de entender por qué Maduro nunca va a renunciar, a comprender cuáles son los escenarios. Y los escenarios son que no ocurra, desde que no ocurra nada hasta la invasión, pero en el medio hay dos posibles escenarios que debemos tener muy en cuenta y que son los más probables que puedan ocurrir. El primer escenario de esos dos es que la presión que están ejerciendo en Estados Unidos provoque una ruptura interna del madurismo, y que sea del propio madurismo de donde surja una figura potable para todos los actores, es decir, para Estados Unidos, para la oposición, para Europa y para el resto de Latinoamérica, pero también para los maduristas, para que se genere una transición en el tiempo. Y eso será lo más probable, eso que está diciendo. Ese es el camino más probable. Es el más probable, pero no el definitivo, ¿no? Ahora, esto sin disparar una sola bala, ¿bien? Sin que haya un solo... Por eso yo mencionaba lo de dejar pacíficamente el poder, a eso me refería yo, ¿verdad? Sí, y esto se va a dar, bueno, al tener en las costas venezolanas a los buques de guerra norteamericanos, el miedo interno genere esa presión hacia el cambio. La segunda y el segundo es el mismo escenario, pero donde sí haya una situación de preguerra, por decirlo de alguna forma, parecido a lo que ocurrió hace pocas semanas en Irán, donde hayan objetivos estratégicos, milimétricos y bien ejecutados, casi quirúrgicos, donde, bueno, de alguna manera atenten contra miembros del gobierno venezolano, en especial rangos medios, porque si atacan a rangos medios, los restantes rangos medios y rangos bajos van a generar pueden generar ese cambio de poder, ¿no? Deponiendo a Maduro y colocando ellos a una persona que sea, como te digo, potable para todas las partes. Entonces, digamos que estos dos escenarios son los más probables, ¿bien? Los que pueden ocurrir con mayor intensidad. Ahora, eso no significa que de la nada, es decir, que no ocurra nada, a que haya una invasión, no estén presentes en el análisis, pero creo que son los menos probables de todos, ¿no? Decime, ¿y cómo vive en esta tesitura, digamos, en medio de esta ola de inseguridad, el pueblo de Venezuela? Eso me interesa saber, cómo realmente está la gente, porque
mira hacia allá, mira hacia allá, mira hacia arriba, abajo. ¿Cómo vive esa gente? ¿Cómo se manifiesta? Y la manera cotidiana con que tienen esta gente tiene que alimentarse, tiene que desarrollar lo poco que podrá hacer. No sé, estoy ante una encrucijada, digamos, mental, porque no sé hacia dónde va esa gente y quién apoya realmente a esa gente en este momento de incredulidad absoluta. Sí. A ver, el venezolano de a pie mira al frente. Tú decías, ve al lado, ve al otro lado, ve arriba, ve abajo. El venezolano hoy está viendo hacia el frente. Es decir, el venezolano solamente está pendiente de cubrir sus necesidades básicas. El venezolano ha sufrido tantas desilusiones en todos estos años, con las varias posibilidades que se han vendido de cambiar y de salir del madurismo, con miles de manifestaciones, elecciones, digamos, lo de Guaidó. No, es decir, ha habido tantas situaciones en Venezuela que se decía que podía generar el cambio político y que no se generó, que a día de hoy el venezolano dentro de Venezuela, con toda honestidad, no está muy pendiente de lo que está pasando. Es decir, están más pendientes del día a día, de trabajar para lograr comer y salir de la crisis en la que se vive a diario. Entonces, el venezolano en Venezuela está muy poco pendiente de lo que está ocurriendo, no le está prestando atención, mientras tanto el gobierno está tratando de generar un ambiente interno de guerra, en donde, digamos, utiliza una máxima que es que ante un enemigo externo, los enemigos internos se pueden plegar a él, ¿no? Es decir, eso está tratando de lograrlo y está tratando de movilizar a la población. Por eso hizo lo que hizo el fin de semana con respecto a la inscripción en las milicias, pero la gente no respondió, no solamente porque no lo apoye, no respondió porque ya no le interesa nada que tenga que ver con política. Está totalmente abstraído de los problemas y está tratando de resolver los problemas personales que tiene cada venezolano al día a día, ¿no? Bueno, está harta esa gente, evidentemente está detrás de la subsistencia simplemente. A mí me quedó una imagen de unas barcazas, unas cosas ahí en aguas territoriales venezolanas. No sé si José tiene esa imagen o Marcelo, porque más o menos no, ese es un poderoso buque con bandera de Estados Unidos. Estoy hablando de las barcazas que apoyan supuestamente que vendrían a conformar la Fuerza Naval de Venezuela según Nicolás Maduro. Estas imágenes no tienen nada que ver, porque con esas barcazas él pretende enfrentar a justamente todos estos grandes barcos estadounidenses que están allá anclados o por lo menos cerca del mar o del territorio que conforma el ejido de Venezuela, por un lado. Y por otro lado, a ver si encontramos esas imágenes, por otro lado, Nicolás Maduro intentó, al parecer, escapar hacia Cuba. ¿Es esto cierto o no? David Rico, te escuchamos. No, es lo que te digo, y las imágenes de las barcazas también entran dentro de la misma dinámica de desinformación brutal que hay de lo que está pasando en Venezuela. Lo de las barcazas pertenecen a las imágenes a parte de la campaña electoral a la presidencia que ocurrió hace más de un año. Esas imágenes no pertenecen a una actividad que tenga que ver con apoyo a Maduro a día de hoy. Entonces se está tergiversando mucho en redes sociales la información. Bien, y con respecto a lo de la salida de Maduro, también es especulación. No hay nada real, no hay nada que confirme que eso sea cierto. Hay mucha, insisto, en toda guerra, en todo momento de conflicto hay mucha desinformación, y el problema del caso venezolano es que no hay forma de contrastar la información, es muy difícil. Es muy difícil, sí. Porque como sabemos, hay un cerco mediático brutal en Venezuela. De hecho, los noticieros casi no están hablando de lo que está pasando. Así, ¿de qué hablan los noticieros?
¿De qué No, hablan? de cualquier tema del día a día, de los mercados, de, no sé, de cualquier tema, pero hablan muy poco de lo que está ocurriendo. Entonces, en Venezuela hay un cerco mediático parecido a Cuba o parecido, salvando las distancias, porque no, pero a Corea del Norte. Es decir, hay un cerco, es difícil. Yo, por ejemplo, a mí me entrevista una radio todos los lunes en Venezuela y no se puede hablar de temas venezolanos, es genérico, ¿no? Hablamos de cosas del mundo, pero no de temas venezolanos, no nos tiene permitido eso. Entonces, ¿eso qué significa? Que hay un cerco mediático importante, que no se puede hablar de cualquier cosa y que es difícil contrastar la noticia. No hay medios tradicionales que contrasten la información. Entonces, salen muchas cosas, sobre todo en redes sociales, de gente que por clickbait vende cualquier cosa y dice cualquier cosa y se convierte en noticia. Por ejemplo, lo vimos en algo muy gráfico que ocurrió en donde Maduro citó un discurso de Cipriano Castro, un presidente de principio del siglo pasado, que enfrentaba una invasión, por decirlo de alguna forma, entre Reino Unido, Francia y otros países a los que se debía dinero por la gesta de independencia del siglo anterior. Venezuela debía dinero a estos países y estos países decidieron cobrar la deuda enviando buques y presionando al gobierno en ese momento de Cipriano Castro en 1900. Cipriano Castro da este discurso y en ese discurso dice estas palabras. Es cierto que aquellos que le escribieron parte del discurso, pero al leerlo todo en redes sociales puesto a renunciar y entregar a presos políticos a cambio de, de que no ocurriera lo que estaba ocurriendo en ese momento en las costas venezolanas con, los navíos ingleses, holandeses, franceses y de otras naciones. Ahora, eso se tergiversó, se sacó de contexto y se tomó solo eso para decir que Maduro estaba dispuesto a renunciar. ¿Bien? Y lo vimos en medios de comunicación, incluso lo vi en CNN, lo vi en NTN 24, lo vi en canales de verdad muy importantes en temas de comunicación. Pero lo cierto es que nunca dijo que estaba dispuesto a renunciar. ¿Bien? Entonces hay que hilar muy fino, porque esto es igual que en la guerra de Israel con Gaza. Sí. Ha cambiado, se ha tergiversado muchísimo la información, ¿no? Bueno, querido David Rico, también Milei, el presidente de Argentina, declara organización terrorista al cártel de los soles, por un lado. Y por otro lado, la pregunta, ¿todos los medios de comunicación, todos los medios informativos están siendo dominados por el gobierno del Palacio de Miraflores, ahí en Venezuela, en tu país en este caso? Sí, a ver, es importante que esta declaración de Milei es muy importante porque nos permite entender que de verdad sí hay un movimiento internacional. Hemos visto cómo han colaborado Trinidad y Tobago, República Dominicana, Ecuador, Paraguay, en este caso Argentina, en donde empieza a haber un cerco internacional en el continente, en donde, bueno, ahora se está quedando solamente con países como México y Colombia, porque Brasil hasta ahora, a pesar de que han dado declaraciones públicas en contra de de Trump, incluso Lula da Silva salió diciendo hace 2 días que Trump se creía el rey del mundo y toda esa locura. Sí. Lo cierto es que sí está existiendo geopolíticamente una presión también por parte de los gobiernos de América para que se apoye y se respalde la decisión del ejecutivo de Donald Trump. Ahora, lo cierto es que Brasil y Colombia son los países con más frontera terrestre con Venezuela y hay que ver cuál va a ser realmente la postura de estos dos países cuando si ocurre realmente lo que se piensa, que es que va a haber una presión no solamente por el Mar Caribe, sino también a nivel terrestre por otros lados, como Guyana, por ejemplo. Entonces, hay que ver cuál va a ser la postura en este sentido por parte de Brasil y Colombia, que hasta ahora
Colombia ha sido el más frontal de atacar a Estados Unidos por la decisión, pero Brasil, a pesar de tener algunas declaraciones, pues ha sido un poquito más cauteloso que Petro, ¿no? Bueno, lo que pasa es que hay mucha puja entre Estados Unidos y Brasil, o Brasil y Estados Unidos ahora justamente. Pero ambos países, Colombia y Brasil, son socialistas, son de izquierda y por supuesto afín al gobierno de Venezuela, en este caso también. Por otro lado, Paraguay, nuestro país, declara organización terrorista al Cártel de los Soles. El presidente Santiago Peña, presidente de Paraguay, declaró al denominado Cártel de los Soles, el grupo de Estados Unidos que Estados Unidos vincula con el gobierno de Venezuela, como una organización terrorista internacional. Y por otro lado, en medio de la alta tensión con Estados Unidos, Venezuela inscribe a milicianos. Justamente de acá partimos también con un comentario anterior. El gobierno de Nicolás Maduro, líder acusado por Estados Unidos de dirigir un cártel de narcotráfico, registró el sábado y el domingo pasado a simpatizantes chavistas para adherirse al ala que convenga al gobierno del Palacio de Miraflores. El cuartel de la montaña, que alberga en Caracas la tumba del fallecido presidente Hugo Chávez, acogió este domingo pasado, hoy es miércoles, la segunda jornada de registro de milicianos convocada por el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, en medio de la tensión con Estados Unidos ante las maniobras planteadas por ese país en aguas del Caribe. Bueno, esto simplemente como un comentario también, que no sé qué papel juega todo esto, porque la situación en síntesis, querido David Rico, está estancada, está en una suerte de no sé, dime qué pasos dar y voy yo a hacer el siguiente paso otra vez. En fin, está como en un stand-by la situación que está ocurriendo allá. Chavistas, por otro lado, lanzan operativo antidrogas cuando Maduro es acusado de narco, por ejemplo. 15.000 efectivos en la frontera con Colombia. Hay un despliegue, o hubo un despliegue, para frenar el narcotráfico en momentos en que Estados Unidos acusa al presidente Maduro de liderar ese famoso cártel de los soles. A ver, ¿qué nos podés decir sobre este particular tema? Adelante. A ver, en Colombia, de hecho, hace dos semanas más o menos, el presidente Petro y el presidente Maduro firmaron un decreto binacional para tratar de manera especial los estados fronterizos entre Colombia y Venezuela. Bien, estos estados fronterizos, en especial del occidente del país, lo que busca es supuestamente, o lo que buscaban era atacar el narcotráfico. Lo que dice la gente que vive en estas regiones, tanto del lado colombiano como del lado venezolano, es que eso está dominado por las FARC, el ELN y otras agrupaciones, digamos, clandestinas. Y esto se suma a un dato que dieron hace pocos días también en Colombia, en donde decían que desde que Petro asumió el poder, han incrementado en 19% las tierras dedicadas a la siembra de sustancias estupefacientes. Entonces, lo que vemos es cómo se ha consolidado el negocio del narcotráfico. O diversificado también, ¿verdad? Y diversificado, por supuesto, ¿no? Entre Colombia y Venezuela, en esa zona. Por eso Colombia también está preocupado, porque no le conviene para nada que se sepa lo que se está haciendo de verdad en esa zona. Y un cambio de gobierno en Venezuela implicaría también
que Petro se vea salpicado por las acciones que están tomando de manera oficial, ¿no? Es decir, se cubren las espaldas, eso es lo que está pasando también, y todo eso está enquistado por esto que mencionaste, los cárteles, los grupos estos de narcotráfico, de esto, del otro, que tienen un montón de intereses anexos. Entonces es toda una parafernalia, es como una torre de Babel, y no se sabe qué pasos dar, digamos, o pisar qué terreno, porque podría tener así una bomba ahí ese terreno, imaginariamente, ¿verdad? O sea que, hipotéticamente, realmente la situación está muy, muy brava allá en Venezuela. Y para ir cerrando, querido David, porque también tenés que cuidarte la garganta, porque yo sé que hablas mucho, te conectás mucho, y bueno, y también la temperatura a veces no ayuda, y entonces, en fin, para ir cerrando, ¿cuál sería el pronóstico tuyo, digamos, de lo que va a acontecer ahí, de lo que va a pasar? ¿Que Estados Unidos va a proseguir con su embretando a Venezuela, o va a retirar sus barcos de vuelta hasta nuevo aviso y se van a tranquilizar las aguas? ¿Qué realmente podría suceder en estas siguientes semanas? Bien, yo quiero tratar de ser lo más responsable posible y no vender, digamos, expectativas elevadas ante una situación. Sí. Ahora, lo que responsablemente te diría es que Estados Unidos también vienen, que es otro elemento que juega en el análisis, vienen elecciones de midterms, es decir, las elecciones de término medio en Estados Unidos para elegir ciertos cargos del Congreso. Esto te hace llevar a otra idea, y es que Estados Unidos, o mejor dicho, Donald Trump, hoy vive las horas más bajas de popularidad. Es decir, tiene 40% de aprobación nada más. Esto es muy bajo para un gobierno a medio término, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no le conviene a Donald Trump ni al Partido Republicano que no se llegue a nada en Venezuela. Ahora, porque sería otra derrota, sería una locura más de Donald Trump. Bien, ahora, dentro de lo imprevisible que es el gobierno de Donald Trump, y él como persona, como líder, es bastante impredecible, pero se puede predecir algunas cosas. Él no va a movilizar todas estas embarcaciones por gusto, ni por nada, ni por devolverse a mitad de camino. Y primero eso. Y segundo, no creo, porque la comunidad internacional, lo estamos viendo con el tema de Israel y Palestina, cómo atacan ferozmente a nivel internacional a Israel, a pesar de que solamente se está defendiendo de un ataque que ocurrió en octubre del 2023. Pero lo que estamos viendo hoy es que en Estados Unidos sí hay una presión, sobre todo de los republicanos, para que no quede esto a medias. Además, has calificado a Maduro como tu enemigo más importante a nivel personal. Es decir, Estados Unidos hoy no tiene otro enemigo realmente. Su enemigo hoy es Nicolás Maduro. Entonces, sería un gesto de debilidad por parte de Donald Trump no llegar a nada. Bien. Sí. Y sería atacado incluso por sus aliados en el continente. Países que están firmando esa alianza podrían también presionar a Estados Unidos para que no quede esto a medias, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, los escenarios del medio que te comentaba son los escenarios más probables. Mantener la presión hasta que caiga sin tener que disparar una bala, o tener que dispararla para generar esa presión interna que genere un cambio de gobierno. Esos son los dos escenarios que yo veo más probables, más factibles. Casi descartaría el tema de la invasión, y por consiguiente todo lo que les comenté antes, descartaría el tema de que no ocurra nada. Pero como les digo, es impredecible y puede ocurrir de todo, ¿no? Decime, en esa reunión en Alaska entre estos dos líderes, Putin y Trump, digamos, el representante de la Casa Blanca le pudo haber pedido a Putin que no defienda a Venezuela. Es una consulta que te estoy
Sí, hay mucha especulación al respecto y sí pareciera que hubo una negociación pactada por el tema venezolano entre Putin y Trump. Muy posiblemente estuvo en la mesa de negociación en Alaska el tema venezolano, porque también las declaraciones de Rusia ante la arremetida de Estados Unidos ha sido bastante baja, ha sido con un volumen muy pequeño. Hemos visto que sí, se han declarado, han hecho comunicados, Lavrov ha tomado la palabra y ha declarado en contra del hecho, pero ha sido muy leve, no ha sido frontal como en otras oportunidades. Entonces es obvio que allí hubo una negociación, que allí hubo un pacto de no agresión, y seguramente forma parte de la negociación con el tema de Ucrania, ¿no? Entonces, la realidad es que Venezuela hoy está en el tablero geopolítico internacional en primera línea, así como están países como Israel, como Ucrania. Ahora Venezuela también forma parte de ese ajedrez internacional que a modo de buscarle una solución a lo que está ocurriendo en Venezuela. Y bueno, Venezuela para Estados Unidos fue lo que Cuba alguna vez en los años 60 y un poco y más hacia acá. Bueno, muchísimas gracias, querido David Rico, ecuatoriano, venezolano, español. Él está allá en Ecuador, está en Quito más precisamente, y son las 8:07, me parece, ahí en tu país, en Ecuador en este caso, y acá en Asunción son las 10:07, hay 2 horas de diferencia. Bueno, muchísimas gracias, David Rico. Hasta cualquier otra ocasión que serías bienvenido de vuelta, por supuesto, con alguna información de último momento, si te parece, para con nosotros. ¿Puede ser? Por supuesto, siempre cuenta conmigo, más bien agradecido de la invitación que siempre me haces de contar conmigo para poder analizar lo que ocurre en Venezuela y en Ecuador y en otras partes, así que siempre a la orden de ustedes, Bruno. Muchas gracias, David Rico, desde Quito, Ecuador, respecto a lo que sucede en Venezuela o con Venezuela. Somos BM Online. Conectate con nosotros.